Buenos días amigos, ¿cómo están? Los saludos de vida y nos reunimos una vez más en estas reflexiones cortas de domingo para tratar como siempre temas de importancia, temas que sirven para tu desarrollo como persona y tu evolución dentro de este ámbito del mundo que se llama sociedad. El día de hoy tenemos un tema importante y es un tema que más allá de ser coyuntural muchas veces no se trata. Obviamente en el ámbito profesional de los psicólogos lo trabajamos en extenso porque de algún modo podemos llamar que es una patología que se ha vuelto muy frecuente en los últimos años y a nivel mundial, dadas las situaciones y especialmente desde que tenemos el contexto de pandemia desde fines del 2019 en su lugar de origen, en China, y en el resto del mundo desde el año pasado. Y el tema de hoy, el tema que vamos a tocar hoy día, es la ansiedad. Vamos a hablar hoy día sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿En qué puede derivar si no se puede contener de modo adecuado? ¿En qué otros problemas puede traer? ¿Cómo vive una persona ansiosa? ¿Qué síntomas tiene una persona ansiosa? Y vamos a hacerlo obviamente de manera resumida porque es un tema muy extenso. Y también cerrando vamos a dar pautas de cómo poder manejar la ansiedad. Entonces bien, entrando de lleno al tema, tenemos de que la ansiedad es una sensación de preocupación y de temor ante situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando hay que dar un examen, normalmente cuando llevamos un tipo de estudio o en el tiempo de colegio, cuando tenemos que afrontar una entrevista para el trabajo, cuando nos declaramos a una persona, antes era más común, bueno, de los chicos hacia las chicas, pero ahora es casi parejo, inclusive en algunas ocasiones es más que las chicas, bueno, le digan a un chico que les gusta, y esa situación también genera ansiedad. La realización de una conferencia, una situación que se ha vuelto muy cotidiana, que es por ejemplo la primera vez que alguien graba un video, o sea, para alguna red social, sea cual sea la red social en la cual va a subir el video. Y situaciones que obviamente tienen mucho más peso quizás y que pueden ser más chocantes, que pueden ser emocionalmente más contrastantes, como son el nacimiento de un hijo o de una hija, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota o, o comenzar a crear una mascota. Todas esas ocasiones, todas esas circunstancias que se dan en la vida real generan un tipo de ansiedad, generan un nivel de ansiedad. Puede ser bajo, puede ser medio, puede ser alto. Situaciones como contextos donde el estrés está muy alto, como por ejemplo el tema de la pandemia, generan también ansiedad. Y los niveles son distintos, como les mencionaba, pero hay situaciones como por ejemplo el tema de la pandemia que genera muchas veces un nivel muy alto de ansiedad. Entonces, esa preocupación, ese temor a lo que pueda pasar es lo que definimos como ansiedad. Ahora, la ansiedad no solamente es el tema que queda en la mente o el tema que queda a nivel eh, psíquico o emocional, es un tema que también tiene manifestaciones físicas. Normalmente los síntomas más comunes cuando una persona está ansiosa es sentir que le puede dar taquicardia, es decir, se aceleran los latidos cardíacos, puede haber sudoración en las manos que sea poco frecuente, la sensación de nerviosismo, estar mucho más alerta a cualquier estímulo del ambiente que lo que normalmente se está, el tema de agitación en la respiración también, o en algunos casos cuando la persona suele somatizar, como decimos en psicología, es decir, hacer más vívida las sensaciones de una enfermedad,
puede generarle dolor de cabeza, puede generarle malestar, puede darle un malestar general, haciendo la aclaración, dolores en los miembros y una sensación de inseguridad, se genera más temor inclusive muchas ocasiones. Va a depender mucho de qué tantos recursos psicológicos poseamos para poder controlar la ansiedad o qué tan emocionalmente sensibles, si cabe el término, seamos también. Porque normalmente hay personas que pueden tener un nivel de sensibilidad emocional mayor a otras. Entonces, las personas que son emocionalmente más sensibles se afectan de modo más rápido y lo tienen más vívido cuando entran en estados de ansiedad. Ahora, hay que tener en cuenta también que la ansiedad, cuando no se puede contener de modo adecuado, porque es un evento, es algo que es normal. Todos sentimos ansiedad en algún momento por algún tipo de situación o de circunstancia. Cuando no se puede contener la ansiedad, ya estamos hablando de trastornos psicológicos, que puede ser, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, puede derivar en fobias, como un caso bastante sencillo. La agorafobia, que es el temor exacerbado a estar en lugares públicos donde hay mucha concentración de gente o a hablar delante de mucha gente. Y eso se denomina agorafobia. Y así como esa fobia, que es una derivación de una ansiedad no controlada y excesiva, hay otros tipos de trastornos a nivel psicológico que tienen como base la ansiedad. Hay como por ejemplo el trastorno mixto de ansiedad y depresión, como ya les me comentaba, el trastorno de ansiedad generalizada y diversos tipos de fobias que también tienen una base sobre la ansiedad. Entonces, eh, vemos que es un tema que muchas veces no queremos tocar, pero que es un tema muy actual, dado el contexto de pandemia, dado que hay mucha gente que no sabe cómo lidiar con su ansiedad, no sabe identificarla siquiera, y se quedan en las frases contextuales de me siento nervioso, me estoy, siento que me falta la respiración, no sé qué hacer, pero más allá de verbalizarlo, no logran identificar la sensación o las emociones que tienen. Y eso es importante porque al identificar qué es lo que estamos sintiendo, que emocionalmente, físicamente, podemos contextualizarlo y nosotros los profesionales de la salud mental podemos trabajarlo de un modo más adecuado con terapia, con sesiones de evaluación, con soporte psicológico. Y en los casos cuando ya es muy excesiva, se hace un trabajo conjunto, es decir, se toca la parte psicológica, la parte emocional, que lo trabajamos los psicólogos, y entra a tallar ya también el tema de la medicación, que lo ven los psiquiatras. Que normalmente a veces lo que se hace es recurrir primero al psiquiatra y que te dé el medicamento para aliviar el síntoma. Y bueno, es una parte que es adecuada, pero no es todo. Nosotros los seres humanos debemos entender que al ser un todo integral, al ser cuerpo, mente, espíritu, si se afecta una de las tres partes, de algún modo redunda en las otras dos. Y las sensaciones que sean físicas, pero que también tengan un correlato psicológico, que tengan un correlato emocional, no se van a solucionar con medicamentos solamente, sino que se tiene que trabajar el otro nivel, que es el nivel emocional, el nivel psicológico, el nivel psíquico. Y en un caso que también afectara el tema del plano espiritual, debería trabajarse también el plano espiritual. Entonces, las cosas no se solucionan muchísimas veces con solamente tomarse una pastilla. Para un ansiolítico, o si no puedo dormir un somnífero, o algún otro tipo de medicamento que tenga que afectar al sistema nervioso y obviamente la parte psíquica del ser humano. Tenemos que aprender a trabajarlo como un todo integral, ir quitando un poco a veces esos sesgos que se tienen sobre el tema del trabajo psicológico y la famosa frase que dicen al psicólogo solo van los locos, pues está
ya en estos tiempos muy desactualizada y no tiene ningún sustento real, sino que todas las personas debemos acudir a un profesional de la salud mental, psicólogo sobre todo, para trabajar obviamente lo que no es sintomático, lo que no se ve. Yo puedo saber si tienes una taquicardia o puedo saber si estás con la respiración agitada porque lo puedo medir, porque lo puedo ver, pero a nivel interno, a nivel emocional, no puedo verlo, no puedo medirlo. Eso tengo que evaluarlo. Y quien lo evalúa es un psicólogo, una psicóloga. Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo que cuando estén en un estado de ansiedad, no se desesperen tampoco, porque lo que normalmente solemos hacer las personas es sentir ansiedad y desesperarnos. Y lo que debemos hacer es aprender a tener calma, aprender a controlar los estados de ansiedad en la medida que nos sea posible. Cuando ya no es posible controlar la ansiedad que estamos sintiendo, debemos recurrir a un profesional de la salud mental, que es en este caso el psicólogo. Pero como les digo, si bien es cierto, podemos recurrir a un fármaco, yendo a un psiquiatra a decirle, mire, me siento muy ansioso, y el psiquiatra lo que hará será recomendarnos un fármaco. No se está trabajando realmente la base de ese trastorno psicológico. No se está trabajando probablemente el origen de la ansiedad. Y por muchos fármacos que uno consuma, no va a solucionar el problema al fin y al cabo. Y que todos deseamos vivir tranquilos, todos deseamos vivir en paz. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar completamente el problema o la situación que nos está causando algún tipo de dificultad o deterioro para continuar con nuestra rutina diaria y con los quehaceres que tenemos planificados. Entonces, cuando sentimos ansiedad, y luego de ya haber indicado algunos aspectos de cómo es el estado de ansiedad, qué es lo que sentimos, cómo se manifiesta físicamente, pasemos ahora a algunos pequeños tips para poder manejarlos del modo más adecuado, siempre y cuando estamos hablando de un tema en el cual la ansiedad no es tan grande y no se vuelve irracional, porque hay momentos en los cuales se puede volver irracional porque ya nuestras ideas se vuelven rumiativas, es decir, pensamos todo el día, todo el día, todo el día sobre lo mismo, que nos causa ansiedad y ya estamos pasando a un contexto de enfermedad, de patología. Entonces, cuando sentimos ansiedad y a veces sentimos que la ansiedad nos comienza a desbordar, podemos hacer lo siguiente. Número uno, buscar que calmarnos. Debemos buscar que estar tranquilos. Evaluar, racionalizar el tema de la ansiedad. Es decir, pensar, ¿por qué me estoy sintiendo ansioso? Ubicar la fuente, el origen, el factor que está generando el estado de ansiedad. Y una vez que lo racionalizamos, lo podemos entender. Cuando nosotros entendemos qué es lo que nos está causando la ansiedad comienza a disminuir, aunque no parezca, o aunque suene raro. ¿Por qué? Porque al tú identificar la causa, tú ya te generas un contexto de solución al problema. Y eso obviamente te va a ayudar a que tus niveles de alerta, tus niveles de agitación bajen. Entonces, ese es un primer punto, un primer tip que te doy, que es identificar la causa del problema que te está originando esa ansiedad. Segundo, y quizás es algo más inmediato, es controlar la respiración. Como te digo, normalmente suele ocurrir que cuando estamos en un estado de ansiedad regular, por decirlo así, nuestra respiración se agita. Comenzamos a respirar más rápido, lo cual nos genera más nervios, puede venir una taquicardia leve o moderada. Entonces, controlar la respiración nos beneficia en el sentido de que al ingresar oxígeno, aire limpio a nuestros pulmones, estos van a trabajar de un modo más adecuado, van a oxigenar también la sangre. Y al oxigenar la sangre, uno siente una renovación interna,
uno siente que ese estado de angustia, esa elevación de la temperatura corporal, porque estando en ansiedad uno suele generar mayor temperatura corporal como una respuesta a la ansiedad que está pasando, y se, eh, se oxigena el cuerpo, se ventila todo el cuerpo, y por ende nosotros entramos en un estado de relajación. Es un efecto que se libera pues a nivel del cerebro la dopamina, que es un elemento que está dentro de nuestro cuerpo, y lo que hace es, la dopamina genera una sensación de placer, una sensación de calma, y por ende nuestros estados de alerta se reducen. Entonces, respirar tranquilo, despacio, oxigenar el cuerpo, controlar el ritmo de respiración, nos va a ayudar a bajar la ansiedad. Por ende, nos va a ayudar también a poder evaluar la raíz del problema, que es lo que nos está causando ansiedad. Tercero, algo que también nos puede ayudar a eliminar la ansiedad es el tema de hacer ejercicio. Ustedes me dirán de repente, Jorge, pero hacer ejercicio, ¿qué me quita la ansiedad? O sea, yo estoy ansioso, siento que las cosas no salen, la pandemia, el temor del contagio. ¿Cómo hacer ejercicio me va a ayudar a calmar la ansiedad o controlar la ansiedad o quitar la ansiedad? Pues bastante sencillo, porque cuando uno realiza ejercicio, actividad física, el cuerpo se ventila porque va cambiando el ritmo del trabajo a nivel muscular, también a nivel cerebral, y tener el enfoque en una rutina de ejercicios lo que va a ayudar es a que el cuerpo se mantenga activo. Normalmente un estado de ansiedad se suele dar cuando uno está sin hacer algo y no tiene el enfoque en alguna tarea. ¿Por qué? Porque es un tiempo, por decirlo así, es un tiempo muerto en el cual nosotros no pensamos hacer algo. Estamos como que en blanco. Entonces nos vienen ideas a la mente y ahí comenzamos a generar ansiedad. Uy, que si no hice esto. Y normalmente el ser humano suele quedarse mucho más en el ámbito del no he hecho que qué tengo que hacer o planificar para hacerlo. Muchas veces tendemos a quedarnos en el ámbito de, uy, me falta, de la carencia, y no miramos hacia el lado de, bueno, si no está, hay que solucionarlo, si no está, hay que hacerlo. Entonces, el quedarse en ese lado de no he hecho, me falta, no tengo, nos genera más ansiedad. Y normalmente, ¿qué hacemos? Nos quedamos sentados pensando, pensando, pensando. Por ende, como les digo, hacer ejercicio y a tener planificado una rutina de ejercicio nos va a ayudar a estar, uno, en movimiento, dos, a tener una mejor condición física, tres, a oxigenar el cuerpo y por ende estar enfocados en una actividad. Por ende, las ideas que nos pueden generar ansiedad no van a venir porque estamos enfocados en lo que hacemos. Y vamos a tener un beneficio en conjunto muy importante. Y un cuarto tip es también el tema de planificar las tareas a realizar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno planifica y tiene una serie de pasos, tiene una programación de actividades, está ordenado. Y cuando uno está ordenado sabe qué tiempo dedicarle y qué intensidad dedicarle a la tarea que ya tiene planificada. En cambio, cuando uno no tiene planificación, cuando uno vive en desorden o es una persona desordenada o tiene muchas cosas y no ha hecho un orden previo, una planificación previa, lo que sucede es que eso genera ansiedad. ¿Por qué? Porque, como se dice, no sabes por dónde comenzar. Y ves que se te van acumulando las cosas y al final ese caos te deja paralítico. Ese caos te atrapa y no sabes cómo resolverlo. Y eso genera más ansiedad a la ansiedad que ya puedes estar sintiendo por no saber en qué punto comenzar. Entonces, ya cerrando esta transmisión de hoy, te invito a que cuando te des cuenta de que te estás poniendo ansioso, ubiques el problema, controles tu respiración, que es muy importante,
en la medida de lo posible hagas ejercicio, tengas una rutina de ejercicio y planifiques y tengas orden en tus cosas y en tu vida diaria, porque eso te va a ayudar a manejar de un modo adecuado los niveles de ansiedad que puedan darse ante una situación o circunstancia específica. Y vas a ver que vas a poder desarrollarte de un modo beneficioso, óptimo, y vas a lograr tener un control muy alto sobre la ansiedad que te puede provocar alguna situación. Y ya no va a ser tan traumático o no va a ser tan demandante psíquicamente cuando se genere un poco de ansiedad ante una situación nueva, probablemente que tengas que experimentar, como todas las circunstancias que experimentamos en la vida. Bueno amigos, ese ha sido el tema de hoy. Como siempre, si es provechoso, compártanlo con la persona a quien crean les puede ayudar. Dejen su me gusta acá. Y de paso ya les anuncio que a partir del próximo domingo, domingo 20 de junio, Día del Padre, vamos a estar haciendo las transmisiones desde mi nueva cuenta de Instagram, que es @jorgemorbel. Igual lo voy a dejar en la descripción de este video. Y ya desde el próximo domingo, desde ahí vamos a estar haciendo nuestras transmisiones de estas reflexiones cortas de domingo. También indicarles que ya estoy preparando unos cursos, unos talleres para que puedan ayudarlos al desarrollo de muchas de estas temáticas que hacemos en forma bastante sucinta, de una forma breve, con algunos tips, desarrollarlos en modos más amplios y a mayor nivel de profundidad. Para lo cual es importante pues que puedan tener la disposición, ya lo iré anunciando también con los flyers respectivos, con los avisos respectivos, para que podamos compartir espacios de crecimiento ya más dedicados mientras seguimos llevando pues estas comunicaciones, este contacto que estamos teniendo todos los días domingos desde las 9 de la mañana y que de a pocos tengo que agradecer el hecho de que más personas se sumen a seguirme aquí en Instagram para poder tocar estos temas que son muy importantes, que normalmente muchas veces por la cotidianidad en que vivimos y las preocupaciones que tenemos no nos damos el tiempo. Entonces siempre es bueno darse el tiempo para ver temas que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a entender muchas veces por qué actuamos de una manera u otra o por qué nos sentimos de un modo u otro. Entonces amigos, como les digo, en la descripción les voy a dejar mi nueva cuenta de Instagram, desde las cuales vamos a continuar ya con las transmisiones. Esta cuenta ya va a quedar un poquito más para temas más personales. Y para los temas que venimos tocando, vamos a hacerlo desde la nueva cuenta de Instagram, que es @jorgemorbel. Igual como vuelvo a repetir, lo dejo en la descripción. Y Dios mediante, como siempre, nos vemos el próximo domingo con temas de interés para tu desarrollo y evolución como ser humano y como elemento de esta sociedad. Te mando un abrazo, nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Bye.